Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy abordaremos este tema delicado, sensible, que tiene que ver con lo que vimos ayer en la Ciudad de México y en otras ciudades de la República, que fue esta, pues yo diría, numerosa movilización de jóvenes en todo el país, con una serie de causas, de premisas que con frecuencia el gobierno o desacredita o rechaza o no reconoce, por lo menos, ¿no? Y para ello hemos invitado a una experta, a la maestra Jimena Cándano Conesa, que forma parte de una organización muy importante en México con varias décadas de experiencia, que es Reintegra. Jimena, bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, muchas gracias. Sería muy bueno empezar con que le expliques al público qué es Reintegra, a qué se dedica, dónde trabaja, qué tipos de población atiende. Claro, mira, nosotros llevamos 40 años trabajando a favor de la justicia social a través de la prevención del delito, y ahora que están tan de moda hablar de las causas, atendiendo las causas, verdaderamente. Tenemos 3 programas. Otorgamos fianzas a adultos y adolescentes en todo el país que tienen derecho a llevar el proceso en libertad, pero no tienen dinero. ¿O sea, atienden a infractores? Atendemos a personas que están acusadas de haber cometido algún delito. Ok. Tenemos el segundo programa, es el programa de atención a adolescentes en conflicto con la ley o programa de reinserción social. Atendemos a adolescentes entre 12 y 18 años que fueron acusados de haber cometido un delito. Trabajamos con ellos y, muy importante, con sus familias para ayudar al desarrollo de habilidades socioemocionales que los ayuden a construir un proyecto de vida positivo al adolescente y a la familia. Somos la única organización autorizada por el Gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia para dar cumplimiento integral a toda la sentencia de estos adolescentes, y 9 de cada 10 chavos no vuelven a cometer un delito. Y déjame repetir. Es decir, bueno, me parece muy importante, es decir, no hay reincidencia. No hay reincidencia. ¡Wow! 9 de cada 10. Explícame cómo logran eso, porque... Tenemos un modelo muy probado. ¿Desarrollado por ustedes? Desarrollado por nosotros desde hace 35 años, puesto en práctica desde hace 30, donde tenemos instrumentos de medición estandarizados. Usamos más de 30 instrumentos para saber qué está pasando con cada chavo y qué está pasando con la familia. Y en un resumen muy sencillo te diría, trabajamos autoestima, autoconocimiento, autogestión de emociones, que ellos se identifiquen como parte de un entorno, de una sociedad. Son parte de una comunidad. Que vean que sus decisiones afectan a todos. Y aquí trabajamos mucho la reparación del daño. Si no se puede con la víctima, con la comunidad, que se sientan parte. Y esto nos lleva a una toma asertiva de decisiones. Y cuando logramos que alguien tome las decisiones pensando en lo que siente, autorregulando sus emociones, pensando en la comunidad y en el entorno, va a ser alguien que va a tomar buenas decisiones. Y esto mismo lo extrapolamos a la familia, porque la familia muchas veces cree que está haciendo un buen trabajo y en realidad nadie nos enseña a acompañar a infancias y adolescentes. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y entonces, no sabemos, nadie nos preparó para eso. Es más, y los padres cometemos muchos errores porque en vez de tratar de entender al adolescente o de acercarnos, aplicamos nuestra óptica. Y tratamos de ver todo desde nuestra mirada. ¡Ay, es abúlico, es apático, no se compromete, es inestable, etcétera! Cuando, pues, es parte de esa etapa de la vida, ¿no? Estás en la identificación de quién soy y a dónde voy, ¿no? Justo. Se nos olvida que hay un tema neuronal, ¿no? O sea, tu lóbulo frontal no está terminado de formar. Desarrollo, así es. Y entonces no puedes tomar buenas decisiones porque tu cerebro no puede tomar buenas decisiones. Eres de reacción rápida, eres impulsivo. Creemos en esa etapa que somos Superman, que todo lo podemos hacer, que nada nos va a pasar. No eres empático, porque además pensamos que la empatía, naces con ella, la empatía se enseña, claro, ¿no? Claro, son estas neuronas espejo, claro. Y se acaba de formar la empatía hasta que se acaba de formar el cerebro a los 25 años. Entonces... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Y bueno, y además si estás tomando porque en cuenta... hoy hay muchos estudios que hablan de esta adolescencia tardía, ¿no es cierto? De esta adolescencia prolongada. Claro, y además hay un tema muy importante. Si tú sufriste violencia en la infancia o en la adolescencia, tu cerebro retrasa el crecimiento. Si tuviste problemas de alimentación, retrasa el crecimiento. O sea, niños que viven violencia o sustancias,
El cráneo, digo, no sé, quienes tengan hijos, si vas al pediatra y siempre le miden el cráneo. Siempre. El cráneo se va quedando más pequeño y el cerebro tarda no se desarrolla, en desarrollarse, ¿no? Entonces, hay varios factores que hacen que la adolescencia sea lo que es. Y los adultos queremos que los niños y los adolescentes... Se comporten como adultos, o como maduros, o como... Oye, y como adultos que a veces ni nosotros, ¿no? A mí de repente me llama la atención ver mamás de, a ver, ¿por qué te pones así? Oye, pues tú eres el adulto Pues sí, y te estás poniendo así, ¿no? ¿Qué ejemplo ¿Cómo? le O estás sea, dando, no? ¿Qué ejemplo? Y además, si tú no puedes autorregularte, ¿cómo esperas que él se autorregule? ¿No? Porque él sí debería y nosotros no. Tenemos permiso de decir groserías los grandes y de gritar, pero los niños y los adolescentes no tienen permiso de retarnos. Y hay que recordar que en la adolescencia es este momento que además lo pasamos en varias etapas de la vida, ¿no? Desde el año y medio, el yo puedo solo, a los 3 años ya me voy, a los 7 este rompimiento con la familia, o sea, con los papás de yo puedo y quiero mi independencia, ¿no? Y la adolescencia es otro momento en el que el adolescente está aprendiendo a decir yo soy este y me desprendo de ti y ya no creo en lo mismo que tú. Y por eso siempre decimos, no hay adolescente o joven que no quiera cambiar el universo en el que vive, porque quiere probarse quién es él. Y como adultos no estamos capacitados para ese acompañamiento, para ese respeto, y son nuestras heridas las que nos hacen alejar a los adolescentes. Fíjate que, en fin, yo he tenido la oportunidad de estudiar mucho esto por cercanía con ambientes y ecosistemas educativos, pero cuesta mucho trabajo, incluso a los maestros o los educadores que deberían ser los más equipados para abordar esto, pero lo cierto es que a los adultos se nos olvida cómo fuimos en esa etapa y qué hacíamos y las dudas o las inquietudes que experimentábamos y la cascada de inseguridades que nos acompañaba. Totalmente. Es brutal, se nos olvida y luego queremos actuar de una forma como muy, con frecuencia autoritaria, tristemente, o verticalmente, y nos cuesta conectar con ese segmento de jóvenes. Entonces, a ver, Reintegra trabaja hace 40 años en todo. Hace 40 años. Trabajamos con chavos que han cometido algún delito, 9 de cada 10 no volvió a cometer un delito, y luego... Ese récord es impresionante. Impresionante. Pero además, vamos, ni AA tiene ese récord. No, y bueno, y tenemos un récord también en disminución de consumo de sustancias brutal, porque es que el modelo funciona muy bien, porque básicamente es hacer saber al adolescente que es una persona importante. Ayer platicaba con uno de nuestros chavos y me decía, es que hacer las cosas cuando alguien cree en ti es mucho más fácil, porque sabes que hay alguien empujándote, pero sabes que hay alguien a quien tienes que darle los resultados. Sí. Entonces, muchas veces estos adolescentes es la primera vez que alguien cree en ellos, que alguien les sonríe, que alguien los llama por su nombre, porque en este país, digo, probablemente en el resto del mundo, pero en este país las adolescencias están borradas. Acabamos de hacer un estudio de opinión porque, bueno, en Reintegra, después de 40 años, estamos pasando por una crisis económica importante, derivada del 2018 a la fecha, de varios fenómenos interesantes. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo pedimos dinero, no? Vamos a ver cómo ve la gente a los adolescentes, cómo ve la gente a los adolescentes que han cometido un delito, o el otro grupo con el que trabajamos, que son chavos en riesgo de la colonia Guerrero, Tepito y La Lagunilla. Trabajamos para prevenir que lleguen a cometer un delito. Entonces, ¿cómo los ve la gente? Entonces, hicimos grupos de opinión, grupos de enfoque, de los 25 a los 60 años, de varios estratos socioeconómicos. La respuesta de todos fue la misma. No quiero, los adolescentes no son un grupo vulnerable, no quiero apoyarlo, son problema, no me interesa estar cerca de ellos. Frases tan duras como, bueno, pues si el crimen organizado los coopta, pues ya que se encarguen ellos de ver qué les pasa, ¿no? Ya tienen suficiente edad para hacerse cargo de sí mismos, no me importa lo que suceda con ellos. No, yo... Te lo juro, lloraba. Llevo 25 años trabajando en esto. El abandono total. Y los encuestados eran todo, papás, mamás, familiares, jóvenes. Ya después vimos que en un segmento yo le apostaba a la juventud, a que fueran los mismos jóvenes de 25 años los que dijeran apoyo a los que vienen atrás. Me acuerdo que ayer estuve allí, ¿no? No, curiosamente son las personas más grandes las que ya tienen una visión menos polarizada. Polarizada. Y entonces ya como de, bueno, a ver, pues sí, una segunda oportunidad la merecemos todos. Yo también cometí errores en mi vida y creo que
vale la pena ayudar a alguien. Los jóvenes fue de no, si cometieron un delito, que lo paguen. Que lo paguen, que se... De verdad, un tema muy, muy duro, que luego de ahí empiezas a extrapolarlo a, por ejemplo, estamos revisando el presupuesto de egresos de la Federación. Hay cero. Cero presupuesto Cero. para adolescencias e infancias. Es un tema de te voy a dar dinero, ¿no? Las dichosas becas. Sí, sí. Que para nosotros es de los errores más graves en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. Un adolescente necesita un reto. Todos, o sea, necesita saber que él puede, cómo puede, dónde puede. Necesita un acompañamiento. Cuando tú le dices, vales 1,500 pesos al mes, eso es lo que vales. O sea, no vale la pena que yo invierta en ti para darte una oportunidad real de aprendizaje, de trabajo, de escucharte, de oír tu voz. No, tú lo que vales son 1,500 pesos. Ahí están en tu tarjeta y haz con ellos lo que quieras. Y a nosotros nos lo dicen los chavos. O sea, ya es de, oye, pero ¿yo para qué quiero aprender un oficio? Si tengo este ingreso. Esto, ¿no? O, peor tantito, pues antes me alcanzaba para la caguama, ahora me alcanza para el cristal. Y muchos ni siquiera están en la escuela, porque yo sí soy una creyente de estas políticas sociales que tienen una contraparte, ¿no? Por ejemplo, oportunidades. A ver, a ti, mamá, te voy a dar dinero y apoyo para que tu hijo vaya a la escuela, para que tú le des de comer. Y voy a supervisar que el niño vaya a la escuela y que esté atendiendo. Si no, la ayuda se restringe. Exacto. O sea, tú tienes que venir una vez al mes. Aquí no existe nada de eso. Aquí se reparte universalmente a tutti frutti. Universalmente. Sin controles ni mediciones. Sí, es un fracaso desde mi punto de vista, pero así lo hace el gobierno actual. No, pero además platicas con los chavos y te dicen, entonces, o sea, yo ya qué hago, porque de por sí estamos hablando de un segmento de población donde no se les permite soñar. A mí lo que más me impacta cuando platicas con ellos es, ¿qué quieres ser de grande? Y te ven con una cara de, yo no puedo elegir. O sea, yo voy a vender piratería en el puesto de mi tía, voy a vender tacos en el puesto de mi mamá, o en el mejor de los casos y mi sueño, porque hay que decirlo también, hemos romantizado el delito. Entonces, en el mejor de los casos, yo voy a ser narcotraficante y quiero ser el Chapo, ¿no? Claro, y quiero tener cadenas de oro y mujeres, claro. y ¿no? Que a mí me sorprende mucho que hace 20 años eso lo veíamos en Ciudad Juárez, en Tijuana, en el norte, en el centro del país no existía. Hoy, las niñas en el centro del país te dicen, quiero ser novia de narcotraficante, y los chavos te dicen, quiero ser narcotraficante. ¿Qué tal? Y eso es la romantización que hemos hecho de la apología del delito. Y ahí los hemos puesto. Y entonces cuando tú les dices, te doy dinero y esto es para lo que te alcanza, pues tú al chavo lo estás convirtiendo en eso. Cuando tú le dices, tengo un ejemplo, ahorita hay un chavo que está trabajando con nosotros y el otro día entra a mi oficina, pero así feliz, los ojos. Yo, ¿qué pasó? Quiero enseñarte algo. ¿Ves estos pantalones? ¿Ves estos tenis? Me los compré con dinero del bueno, del que trabajé aquí. Yo pude solo, pero no sabes la euforia. Digo, bueno, y ahora... Gran sentimiento de realización, de satisfacción. Sí, digo, y ahora me dice, no, ahora dime por qué más vamos. Claro. Yo quiero tener 2 negocios y en 10 años yo quiero tener una panadería y un taller de una peluquería y voy a mantener a mi abuelita y ya, o sea, ya se estaba comiendo el mundo. O sea, a ver, siéntate aquí. Y eso es lo que hacemos con ellos. Tenemos un taller de proyecto de vida. Siéntate aquí y ahorita mismo vamos a hacer tu mapeo de qué quieres hacer en los siguientes 3 meses, 6 meses y cómo lo vas a lograr. Eso es lo que necesitan los chavos. Ellos pueden. Lo que necesitan es este acompañamiento y un adulto. Los niños y los adolescentes necesitan un adulto seguro, un apego que les funcione para salir adelante, no 10 ni 15. Y lo que necesitamos trabajar desde la sociedad y desde el gobierno es lograr que tengan esos adultos que les den ese acompañamiento. Este equipo de Reintegra, quiero suponer que ahí hay psicólogos, hay... Trabajadores sociales, abogados, pedagogos. Sí, somos un equipo multidisciplinario porque además la atención de las causas, de la prevención y de la reinserción es multidisciplinaria. Tú no puedes atender nada más un problema, que además... Ahora justo estaba yo leyendo muchos que dicen es que el tema es la pobreza. No necesariamente. Y te diría que en la Ciudad de México nosotros atendemos al 80% de los chavos que están acusados de haber cometido algún delito. No hay pobreza extrema, ¿eh? Es, hombre, hay una situación sí, claro. O vienen de zonas marginales, cosas así, sí, claro. Pero no es la pobreza lo que los lleva a la comisión del delito. Pero ahí me parece este es un punto central porque en la narrativa del gobierno
el causante fundamental de esto es la pobreza. Es decir, cuando dice vamos a atacar las causas y vamos a repartir dinero, si yo corrijo el tema del ingreso o el tema de tener acceso a diversos bienes, voy a evitar que sean delincuentes, que sean criminales, que sean cooptados por las organizaciones criminales. Y ustedes sostienen lo contrario, no es la pobreza. No es la ¿Qué es entonces? Es el abandono, es el no ser visto, es el no tener oportunidades, es el no haber tenido una educación tanto académica como socioemocional fuerte. O sea, estamos hablando de papás que no supieron generar autoestima, vínculo, seguridad en sus hijos. Pero no es por echarle la culpa a los papás, estamos hablando de escuelas que no supieron enseñarles para que pudieran tener un mejor futuro y aprender lo que realmente vale la pena y no es estar encerrados. Escuelas, sociedades, padres y gobierno donde los han vulnerado y los han violentado sistemáticamente. O sea, el otro día estaba leyendo una estadística, el 60% de los alumnos reportan haber sufrido violencia por parte de un docente. Es brutal. Y entonces tú tienes niños que, porque los papás o las mamás creen que es la forma de educar, los golpean en su casa, pero luego los violentan en la escuela, pero luego la comunidad en donde viven también es totalmente violenta y el gobierno los borra. Entonces, ¿qué esperas que esas adolescencias e infancias hagan? Ser violentas. ¿Qué quiere decir esto de que los borra? No existen, no hablamos de ellos. No hay un presupuesto asignado a ellos, no hay programas. No hay programas, no hay presupuesto, no hay política pública, no hay. Pero ellos presumen estos jóvenes construyendo un mañana o un futuro y o sea, bueno, para empezar, jóvenes construyendo el futuro es a partir de los 18 años. Es más arriba, correcto. Y ha sido, digo, no me voy a meter, hay una crítica profundísima a cómo funciona ese programa. A nosotros en particular, los chavos nos han dicho, por lo que me vas a pagar, me conviene más. A ver, hagámonos una idea. Un chavo en un semáforo puede ganar 23,000 pesos al mes. No. Trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. No creas tú que... Vendiendo o haciendo limpiaparabrisas. Limpiando parabrisas. No, pero no te da 23,000 pesos al mes, no me digas eso. Tú multiplica 5 pesos, o sea, 15 pesos por 2 minutos de un semáforo, por 8 horas y te sale. Es un dineral. El tema es cuando el chavo cumple 17, 18, 19, 20 años y a la gente le da miedo. Y entonces ya no le da. Y entonces ahí, ¿qué pasa con ese chavo? Ahí hay un gap, etc. Pero volviendo... Entonces es mucho más fácil que se convierta en delincuente o... Sí, o que simplemente la violencia sea lo que lo traiga. Pero yo algo que quiero quedar muy claro es, esta violencia la estamos viendo no solo en las comunidades de bajos recursos, las estamos viendo en las todos clases medias. lados, en las clases medias y en las clases altas. Y hace poquito hubo una nota que... hasta coraje me da, ¿no? Porque muy escandalizado. En Polanco, un adolescente le dispara a su mamá porque le quitó el teléfono. Decía yo, ¿y cada cuánto pasa eso en Ecatepec? Sí, y no claro, sale la claro, nota, ¿no? claro. Tan rimbombante. Pero pasa en todos lados. La violencia está cooptando nuestro país. Y no estamos haciendo nada para atender... ¿Vivimos en un país violento? Vivimos en un país violentísimo. Y no estamos haciendo nada para atender las causas. Fíjate, lo que estás diciendo contradice las premisas de la Biblia gubernamental, pero bueno, porque sí creo que nos están atendiendo las causas. El fenómeno que hemos presenciado, entiendo perfectamente que dicen a los adolescentes los borran porque no les dan programas, oportunidades alternativas. ¿No hay diseñada una estrategia para ese segmento de población? ¿Es a lo que te refieres? Yo no he encontrado. El otro día me decía una diputada morenista, no, hombre, se ha hecho muchísimo. Por ejemplo, mira, aquí hicimos 500 asambleas en el país de pacificación. Ajá. Oye, ya hablamos de más de 4,000 municipios. ¿Qué hago yo con 500 asambleas Sí, en un año? 10%, ¿no? Sí, exacto. Y además, ¿qué es una asamblea? O sea, con una intervención. Nosotros trabajamos con estos adolescentes por lo menos 9 meses, que es el tiempo que el juez nos mandan a los chavos entre 9 meses y 5 años. Por lo menos tenemos 9 meses. Y hacemos todo lo posible para extender la liga y que se queden por lo menos un año, ellos y sus familias. Y después de eso te diría... Es un trabajo integral. Es un trabajo integral donde les damos terapia... Dicen los psicólogos. Sí, terapia individual, grupal, familiar, grupo de adicciones, adicciones individuales, adicciones para la familia, capacitación laboral, grupo de prevención del delito,
Y nadie en el gobierno viene a tratar de estudiar su modelo y decir, oigan, ¿cómo lo replicamos? Hemos intentado replicarlo en los estados, porque solo estamos en Ciudad de México, y si esto, o sea, nosotros atendemos al 80%, y ese 80%, 9 de cada 10 no vuelven a cometer un delito. Los delitos más violentos se cometen a partir de los 19 años. Si tú logras frenarlo a los 18, imagínate la curva, cómo desciende. Pues hemos perseguido al gobierno federal, a los gobiernos de los estados. Te regalo mi modelo. O sea, aquí está. Ponlo en práctica, implementalo. Ponlo en práctica en todos tus estados. Hemos encontrado un vacío total y la respuesta es atendemos las causas con las becas. Con dinero. Y entonces, para nosotros es muy frustrante porque vemos que verdaderamente, o sea, la causa, yo te diría, es el que no hemos sabido acompañar a los adultos para que sean ese responsable, ese adulto que acompañe. Puede sonar muy hippie, pero amorosamente y de una forma segura a estas infancias y adolescencias. Y no hemos logrado transmitirle a los adolescentes estos temas de autoestima, regulación de emociones. O sea, hoy en día en México las principales causas de muerte en los adolescentes es el suicidio y el homicidio. Estamos los adultos, y me da igual desde gobierno, sociedad, en el nivel que quieras, estamos matando a nuestros adolescentes de una forma directa o indirecta. Me parece muy importante y qué bueno que abordamos esto. Jimena, yo te agradezco muchísimo porque escuchamos todo el tiempo el discurso oficial de que a los adolescentes se les atiende con este tipo de programas, ¿no? Con las becas y este tipo de cosas. Y todos los días vemos, cuando vemos los incidentes de violencia, la tragedia espantosa del presidente municipal de Uruapan, y el gatillero tiene 17 años, ¿no? Y además es muerto también en condiciones... Lo matan ahí. Lo matan ahí, pero en condiciones sospechosas porque se lo habían llevado y ya estaba detenido. Y si estaba detenido, luego, ¿por qué aparece muerto? Es decir, es como si hubiera sido ejecutado para pues, que no contara, ¿no? Son hipótesis, ¿eh? Quiero subrayarlo así porque no hay evidencia. De lo que hay evidencia, y ya el señor secretario de Seguridad lo ha dicho, es que estaba detenido y luego muere. ¿Por qué? ¿Se trató de escapar o qué pasó ahí? No sabemos. Pero cuando vemos estos incidentes, y este es notorio porque es un presidente municipal, pero pasan muchísimos de estos en todo el país, todos los días, donde los involucrados son adolescentes. Bueno, justo el otro día platicaba yo con un chavo que me estaba contando que le habían ofrecido hacer una ejecución, ¿no? Y no estaba tan escandalizado como yo esperaba. Ajá. Y me quedaba pensando en este tema donde desde los adultos hemos ido acostumbrando, o sea, tú cuando el cerebro de un adolescente, de un infante, está en crecimiento, aprende a generar dopamina a partir de lo que le produce placer, satisfacción. Ajá, correcto. Y entonces tú tienes dos opciones, ¿no? Enseñarle a que estos actos de generosidad y amor generan un chorro de dopamina, o la violencia genera un chorro de dopamina. Entonces, cuando tú acostumbras a que vean programas violentos, videojuegos violentos, y no estoy diciendo que sea la única razón, pero los adolescentes empiezan a generar dopamina. Pero además tenemos una industria donde todo el tiempo estamos viendo violencia. Y regreso ellos sufren violencia. Llega un momento en que para ti la violencia está tan normalizada que ya ni siquiera la miras desde ese lugar. Entonces, yo no quiero quitar la carga de este chavo que cometió un homicidio, quitó una vida, que yo creo que es de los delitos más graves, y que, claro, todo tiene que tener una consecuencia, no la muerte y menos la ejecución. Claro, por supuesto. Todo tiene que tener una consecuencia. Pero, ¿qué pasó en su historia? ¿Qué lo llevó ahí? Ese es el verdadero camino que tenemos que estar trabajando, y no para justificar que un chavo de 17 años llegue a matar a un alcalde o a la persona que sea. Es en qué fallamos como sociedad para que este chavo a los 17 años, en lugar de estar jugando fútbol, esté teniendo una pistola. Claro. ¿Dónde no estamos? Pero ¿dónde no estamos desde la primera infancia? ¿Dónde los abandonamos y luego los estigmatizamos? Y hoy oía una nota de una periodista que me llamó muchísimo la atención porque usando unas palabras del slang narcotraficante, ¿no? Y lo acribillaron y acribilló al... O sea, Dios mío, a ver, necesitamos todos un chorro de educación porque no nos damos cuenta que son los actos de cada uno de nosotros los que influyen en ese. Los que influyen en estos adolescentes. Déjanos hacer una pausa rápidamente, Jimena. Estamos con Jimena Cándano Conesa,
hablando de este perfil de jóvenes. Y usted dirá, ¿por qué en este programa, donde usualmente hablamos de política y de economía y de historia, de otras cosas, abordamos este tema pues de psicología familiar y de impacto comunitario tan profundo? Pues justamente por lo que hemos visto en los últimos días y lo que presenciamos ayer en estas movilizaciones. Volvemos a eso después de esta pausa. Estamos de regreso. Muchas gracias, maestra Cándano. A ver, la parte jurídica me interesa mucho porque ¿tienen ustedes una tabla, una medición de cuántos de esos que están acusados de haber cometido un delito y entran al proceso, lo que en el pasado se llamaban las correccionales o los tribunales de menores, etcétera? ¿Cuántos de esos en efecto son infractores o son acusados injustamente? ¿Reciben defensa legal? Es decir, si ustedes no existieran, ¿qué defensa asiste a esos jóvenes? A ver, te lo voy a contar. En la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos, tienen defensores de oficio, la gran mayoría. Algunos son defensores privados. En el 2016 logramos aprobar una ley donde tiene que haber especialización, tanto en jueces como en operadores del sistema. Van a tribunales especiales. Son tribunales especiales y los abogados tienen que ser especializados. ¿Y con la reciente reforma eso se alteró? Pues un poco. En Ciudad ya no tenemos jueces especializados. En Ciudad de México no tanto. En otros estados sí. La verdad es que ha costado mucho la especialización, porque además hubo un tema, recordarás cuando fue el cambio al sistema de justicia penal de adultos. Fueron 10 años de trabajo, capacitación, todo. Una transición. Ajá. A nosotros nos dieron 3 días. Y cero presupuesto, ¿no? Te digo, o sea, al final el tema de la adolescencia incomoda un poco. Entonces, bueno, en la Ciudad de México sí tienen abogados de oficio. Nosotros, antes de este cambio, hace 10 años, llevábamos las defensas. Ya con el cambio, como es este sistema oral, que es en tiempo real y tal, no nos daba tiempo como organización. Lo que hicimos fue una vinculación con los abogados de oficio, que ha funcionado maravillosamente bien. Entonces, nosotros acompañamos a los abogados de oficio para que lo que a ellos se les complica, nosotros podamos suplir y los chavos tengan una buena defensa jurídica. Correcto. Te puedo decir que los jueces y magistrados de la Ciudad de México, del sistema anterior, porque ahorita pues apenas estamos empezando a trabajar, funcionaban de maravilla. Yo en los 14 años que llevo trabajando este tema, nunca nos tocó que pidieran un peso, que hubiera corrupción. Nada. La verdad funcionaba de maravilla. Donde nos ha tocado temas es en el Ministerio Público y en las detenciones. Las detenciones sí es otro rollo. Y medianamente funciona bien el sistema de adolescentes en la Ciudad de México. La gran mayoría salen en libertad. Y esto es a propósito, porque es tan grande el daño que se le genera a un adolescente. El adolescente, como hablábamos, está aprendiendo a relacionarse y a relacionarse en sociedad. Si tú lo privas de la libertad y lo mandas a un centro de detención o a una comunidad de internamiento... Peor, o las consecuencias son mayores. Las consecuencias son mayores, pero además es una jerarquía muy piramidal que se parece más a una jerarquía de crimen organizado que a una familia. Entonces es mucho más importante trabajar con ellos en sus casas. Ajá. Y en contención, digamos. Y en contención. O sea, esto que se dijo durante muchos años de que esos centros de reclusión se convertían en escuelas del crimen, ¿es real? ¿Es cierto esto? Es real. Tristemente es real, porque además tienes a los que cometieron los delitos más graves, por ejemplo, secuestro, crimen organizado, son los que están ahí. Entonces, pues además haces amigos y además vives violencia. Haces redes, claro. Vives violación y aprendes de derechos. Otras cosas o aprendes a hacer otros delitos. Y tienes que sobrevivir, ¿no? O sea, y además, el estar privado de la libertad en esos ambientes tan violentos te anula la personalidad, te anula el querer ser bueno, te anula el querer relacionarte en sociedad. Lo que quieres es sobrevivir y quieres vengarte. Esa es la realidad, porque además son ambientes muy, muy violentos. Entonces, tú imagínate, estás aprendiendo y lo que absorbes como esponja es pura cosa mala, pues de ahí lo que va a salir es pura cosa mala. ¿Se puede, esta ahora tan comentada, porque, pues claro, vino la marcha, la manifestación y la convocatoria, pero esta generación Z, ¿se puede ubicar con algunos perfiles, características, señales? ¿Cuántos años tiene la generación Z? ¿Es del 2008, 9 para acá? ¿Es gente que tiene entre 13, 14, 15 años por ahí?
Yo creo que son un poquito, yo creo que llegan como hasta los 16. Ajá, correcto. A ver, a mí me da mucha risa, me acuerdo mucho de un maestro de Derecho que un día nos dio a leer un periódico y lo estábamos leyendo y decía, es que los jóvenes son lo peor y se quejan de todo, ¿no? Y están en estos rollos y no entienden y además son apáticos y cuando acabamos de leerlo nos dice, bueno, esto se escribió en los tiempos de Marco Tulio Cicerón. ¡Ja! ¿No? Y ha sido la constante. En la Roma clásica. En la Roma clásica. Y tú revisas y siempre los jóvenes son los que ponen incómodo, los que se quejan, pero también son los apáticos, los que no quieren hacer. Y esta generación en particular, estamos hablando de una generación que le tocó la pandemia, sí, que les tocó estar aislados. O sea, sí, desconectados brutalmente. Desconectados y también un tema de redes. Sí. Es una generación que tienen dificultad para sociabilizar en persona y se sienten más seguros detrás de las redes, ¿no? También por eso habría que pensar en este tema de qué valor se necesita para salir a la calle. Porque para ellos el expresar la incomodidad, el expresar lo que no les gusta, está en redes, donde están seguros. Entonces, se necesita mucha fuerza para querer ir a la calle, manifestar lo que quieren, lo que necesitan y organizarse. Lo cual a mí se me hace maravilloso. Mientras tengamos más adolescentes y más jóvenes levantando la voz y diciendo lo que quieren y poniéndonos incómodos a los adultos, porque esa es la función de ellos, venir a empujar, venir a decir, esto está mal, vamos a moverlo por otro lado. Pues es una generación que siento que está siendo muy complicada, sobre todo porque, tú recordarás, o sea, teníamos a los boomers y luego, sí, o sea, 40 años después, la siguiente generación, ¿no? Y ahora son mucho más cortitas, ¿no? Son muy cortas y se van volviendo diferentes. Entonces, a los que ya pasamos de los 40 nos cuesta mucho entender esta versatilidad y pues sí, hasta cierto punto apatía de decir, pues yo lo hago desde mi teléfono, desde mi comunidad, desde mi lejanía, y nos brinca mucho el qué poco compromiso tiene, ¿no? Sí. Y ahorita estamos viendo el compromiso que tiene. Pero fíjate, yo creo que lo dices bien. Lo que vimos ayer y lo que hemos visto este fin de semana en distintas ciudades del país es justamente un brinco a la acción o a la demostración, en un anglicismo, a la manifestación pública de pedir una serie de cosas, de un fin a la violencia, de fin a la delincuencia, de generar procesos de paz socialmente. Y vemos a estos jóvenes que generalmente están solamente conectados vía digital, en el desconocimiento o en la ignorancia de quiénes son y dónde están, pero muy activos en redes. Sí. Y ahora dan la vuelta, guardan el dispositivo y salen y dan la cara y marchan por las calles. Algo totalmente inusitado. Suena porque el gobierno ha hecho todo el intento de descalificarlos y decirles que es falso, que la movilización está manipulada, que hay un interés político atrás. ¿A ti te suena auténtica esta expresión de los jóvenes de salir a decir, basta, no más violencia? Yo te diría que vería cuasi imposible obligar a los jóvenes a salir a la calle si no quisieran. Ah, wow. O sea, y lo vemos. O sea, la inversa, pues. Sí, los que tenemos un adolescente cerca, ¿no? O sea, pues es tirado en el sillón y sí, de aquí no me moverás, a menos que sea el concierto que quiero, la película, o sea, tiene que ser algo que me motive. Entonces, a mí me llama la atención el pensar que puede haber una mano poderosísima que saque a estos chavos de sus camas, sus sillones, sus planes y su celular para salir a la calle, ¿eh? Pues me parecería que sí, pues que nos pasen el tip para ver cómo nos ponemos a hacer otras cosas, ¿no? Claro. A mí más bien me encanta pensar, y por eso me encanta trabajar con jóvenes, que a ellos les gusta levantar la voz. O sea, cuando encuentran un pequeño resquicio donde se pueden meter y hacerse escuchar, lo toman. Porque son tan pocos los que les damos, son tan pocos los lugares donde les permitimos ser quienes se expresan, que cuando ellos ven ese resquicio dicen, de aquí soy. Y no estos jóvenes, o sea, históricamente. Y en cambio sí llevábamos una generación o una racha, yo te diría, de 20, 30 años muy apática. O sea, tuvimos el 68 y después del 68... Una caída brutal. Vino una caída brutal. Bueno, porque hubo una represión descomunal, claro, por supuesto, pero... También. Es decir, provocó un miedo. Una retracción brutal porque te va pánico, ¿no? Es decir... A ver, yo todavía el otro día que fui a las manifestaciones del Poder Judicial y me llevé a uno de mis hijos,
sí iba yo con un nervio de decir, híjole. Sí. Y no me tocó el 68. Habrá ¿no? sido prudente, ¿no? Sí, traerme al moconete de 8 años aquí. Pero pues tiene que aprender que puede levantar la voz. Claro. Y eso también es responsabilidad de los adultos, empezar a jalar a los chavos, a sacarlos a la calle. Yo tengo varios sobrinos, no en generación Z, pero que como nos ha costado sumarlos a, oye, la marcha por la seguridad y vamos, ¿no? Y vamos a levantar la voz porque hay esta sensación de nadie me escucha. O sea, a mí me parece, pero maravilloso lo que sucedió este fin de semana y ojalá siga sucediendo. Y mira, ojalá sigan diciendo que están manipulados para que los enojen más y demuestren más. A mí me ha encantado ahora ver en Twitter una cantidad de videos de chavitos diciendo no soy bot y sí, mi voz cuenta y quiero esto para México, que me da igual si son de derecha, izquierda, arriba, abajo. Sí, de lo que sea, pero que se expresen. A mí también. Y me parece tan asintomático de su generación en términos de decir, como si los adolescentes salieran y se manifestaran por algo, cuando están más bien en el espacio íntimo de las redes haciendo cosas. Así es que yo, y no por ingenuidad, no por pensar que no haya intereses políticos detrás de una movilización así, pero yo me inclino a pensar que es absolutamente real y auténtico. No, seguro va a haber quien se suba a la marcha, seguro va a haber el político que la mueva, o sea, eso no lo dudo, pero tú sacar a 3,000, 4,000 adolescentes de su cama, ya me parece que lo están haciendo ellos solos, o sea, no hay quien más lo haga. Sí, y según vimos fueron bastantes miles más en todo el país. ¿Qué debiera pasar ahora? Es decir, si tuviéramos, que no tenemos, pero bueno, un gobierno que escuchara o unas autoridades que dijeran, a ver, esto es de a de veras, estos chavos están pidiendo algo. Lo que pasa es que todo señalamiento de violencia, las autoridades lo interpretan como una crítica, ¿no? Que es, pero pues sí, es un contexto social. La violencia no empezó con estas autoridades y con este gobierno. La violencia viene de mucho tiempo atrás. El problema es lo que tú acabas de decir, que se ha germinado y se ha cultivado y se ha extendido y se ha multiplicado, se ha diversificado. Hoy tenemos violencia de muchos tipos y de muchas formas. Y el gobierno ha sido rebasado en todos sentidos. ¿Qué debiera pasar? Y por eso me parece muy importante el programa de Reintegra y lo que ustedes logran. Este récord de no reincidencia en un 90% me parece, es decir, tendríamos que exportarlo al mundo entero, ¿no? Sí. Y que todo el mundo sepa. Y qué bueno que nos escucha usted, porque si esta organización tiene hoy problemas de financiamiento, pues este es un buen momento para comprometerse y apoyar y ayudar, porque lo que hacen socialmente tiene beneficios para todos, para la sociedad entera. Pero ¿qué debiera pasar ahora? Me voy a colar en tu comercial y sí, a decir que necesitamos donativos y que pueden buscar toda nuestra información. Está en www.reintegra.org.mx y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Fundación Reintegra. Y además tenemos toda una página de transparencia. Del 85% del dinero, el 95% del dinero que nos entra se va para el programa directamente y solo el 5% para administración. O sea, pueden checar toda la información. Y sobre todo, quien quiera venir, nos puede venir a visitar. Estamos en la colonia Guerrero, en la calle de Héroes 59. Pero subrayar, tienen 40 años trabajando. 40 es decir, no empezó ayer, no. Hace 3 meses y están experimentando un modelo. Aquí lo han probado in situ con causas reales y con gente de a de veras desde hace más de 40 años. Sí, desde prevención comunitaria en Tepito, Guerrero y Lagunilla hasta reinserción con adolescentes de toda la ciudad. ¿Y qué debiera pasar? Yo te diría, en mi sueño guajiro, que se hicieran mesas de trabajo con adolescentes, o sea, generar un parlamento con adolescentes y jóvenes en todo el país y escuchar sus voces. A mí me tocó estar en la estrategia de Todos Somos Juárez en Ciudad Juárez en el 2010, me fui a vivir a Ciudad Juárez y la mesa que mejor funcionó fue la de jóvenes y adolescentes, porque además eran los que les interesaba todo de forma transversal. Eran las víctimas inmediatas, ¿no? Eran las víctimas inmediatas, pero además eran los únicos que no estaban pensando en mi negocio, ¿no? Entonces yo estoy en la mesa de economía porque a mí me interesa que jale la economía, ¿no? O social porque yo estoy defendiendo mi organización. Ellos decían, yo quiero ver todo. Entonces, quienes verdaderamente lograron ese cambio fueron los jóvenes a los que les dimos voz.
y cuando dejaron de escucharlos es cuando Juárez vuelve a bajar. Entonces, yo te diría, lo que sería interesantísimo sería generar mesas de trabajo con estos adolescentes y jóvenes, escucharlos. Ellos tienen las soluciones. Siempre la población afectada es la que tiene la solución. Entonces, si ellos son los que están siendo afectados por la violencia, si ellos están siendo afectados por el crimen organizado que los quiere cooptar, si ellos están siendo afectados por estar borrados, hay que preguntarles a ellos cómo deshacemos estos problemas y cómo los arreglamos. Claro. Ese sería mi sueño. Juárez es un caso virtuoso de las últimas 2 décadas, me parece. Luego tuvo, como bien señalas, una caída, pero lo que ahí se hizo, a lo mejor usted no lo recuerda, pero durante años en los medios hablamos de las mujeres de Juárez y de la creciente violencia y desaparición de jovencitas desaparecidas, robadas, secuestradas, ultrajadas y después abandonadas en el desierto o en la frontera. Y el programa que se implementó ahí, corrígeme, hará unos 18, 20 años por ahí. 2010. Mira, 15, le dio la vuelta al asunto porque la tasa de criminalidad disminuyó, este fenómeno del ataque al género femenino disminuyó brutalmente, se hizo bien. Se hizo bien y por ejemplo, hablando de atender las causas, por ejemplo, se hizo un estudio en Ciudad Juárez, estaba el centro y todo alrededor, la periferia, no había nada construido y luego alrededor estaba la gente que vivía. Exacto. Entonces, era muy peligroso. Esa frontera, ¿no? Esa frontera, y no tenía un buen sistema de transporte, no tenían guarderías. Entonces, las mamás dejaban a los niños amarrados a la pata de la cama porque tenían que salir a trabajar. Entonces, se pusieron guarderías, se pusieron camiones. O sea, se hizo un estudio de qué era lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que necesitas hacer. Y no es un estudio nacional. Es un estudio municipio por municipio. Sí, porque en cada uno hay particularidades, ¿no es cierto? Y tenemos que volver a ver a los municipios, ¿no? Porque seguimos pensando que la federación se va a hacer cargo. O sea, ahorita tienes el plan Michoacán, ¿no? Y ahí va papá federación a dar más dinero y a dar más soldados. Oye, pero ¿qué está pasando con cada uno de los municipios? ¿Cuál es el problema que tiene cada municipio? O sea, ¿qué está pasando? ¿Tienen transporte, en urbanismo, en consumo de sustancias, en atender verdaderamente lo que está pasando y apoyar al municipio y después al Estado para que ellos resuelvan sus propios problemas? Porque la federación no tiene cómo hacerlo en todos lados. Pues a mí me encanta escucharte y compartir esto con el público, porque creo que en este momento y después de lo que hemos visto este fin de semana en tantos lugares de la República Mexicana, sería un buen momento para que las autoridades hicieran a un lado la retórica partidista. Y si los malos son los de la derecha o los de los partidos, y escuchar lo que el mensaje que miles de jóvenes gritaron en plazas públicas el día de ayer en todo el país. Y este programa y esta fundación que ha trabajado 4 décadas atendiendo esto y teniendo resultados, pues podría ser un gran asesor. Yo no les digo que le den el programa general y que de repente ya se conviertan en autoridad, pero aquí hay experiencia, y hay experiencia sustentada, profesional, de todos tipos, que creo que podría ser aprovechada por los gobiernos. Yo te agradezco mucho, Jimena, que hayas estado con nosotros hoy y que compartas esto. Mucha suerte en Reintegra. Y sí hay una invitación y una convocatoria para que la gente que quiera ayudar, pues los ayude. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio, por poder platicar de todo esto, porque México lo necesita. Mira, te diría, México necesita muchos Reintegras. Muchos. Y Reintegra ahorita necesita muchos mexicanos. Entonces, sigamos construyendo paz juntos y sigamos dándole voz a esto que hace tanta falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.